Hoy vamos a tratar el tema acerca de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. ¿Por qué tratar este tema? Si estamos tratando el tema de las sectas, porque algunas sectas no tienen bien claro la doctrina de la Trinidad o no creen en ella, ¿sí? Entonces, vienen y confunden a los evangélicos y los evangélicos se dan a confundir muy fácil, algunos. Por ejemplo, los unitarios, la Iglesia Pentecostal Unida. Ellos no creen en la Trinidad. Ellos creen que el único Dios es Cristo. Y que en la Biblia, cuando habla del Padre y del Espíritu Santo, es el mismo Cristo, según ellos. ¿Sí? Quiere decir que cuando Jesús hablaba al Padre, él estaba hablando a sí mismo. Eso no es lógico, ¿cierto? Los testigos de Jehová tampoco creen en la Trinidad. Ellos es lo contrario. Ellos creen que el único Dios es Jehová, Dios el Padre. Al Espíritu Santo dicen que es una fuerza. Y a Jesucristo le quitan el título de Hijo de Dios. Quiere decir para los testigos de Jehová, Jesús es un simple hombre. Ellos dicen el hombre más bueno, pero de eso no sirve un título de esos si usted le quita el título del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. Otra secta que no cree en la Trinidad son los judíos. El pueblo de Israel no cree que hay Trinidad. Creen solo en Jehová, en Yahvé. Por eso fue que crucificaron a Jesús, porque Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Y para los judíos escuchar eso era una blasfemia. Y ustedes saben que los judíos mataron a Jesús. Por eso es tan importante tratar ese tema. No tanto por los judíos, porque tal vez aquí cerca no están judíos, pero aquí cerca sí están los testigos de Jehová y por aquí cerca sí están la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Entonces, es muy bueno que usted tenga esto bien claro, porque si no tiene esto bien claro, te van a confundir. Es una de las doctrinas básicas del cristianismo. La Trinidad es uno de las doctrinas más misteriosas que hay en la Biblia. ¿Por qué digo que misteriosas? Porque por más que yo trate de explicarle, no vamos a entender. Por más que usted estudie, lea, relea, la mente humana no está ¿para qué? Para entender la Trinidad. La doctrina de la Trinidad dice que Dios existe y subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que solo hay un solo Dios, pero Dios está hecho de tres personas distintas, diferentes. El Padre es distinto al Hijo, el Hijo es distinto al Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. ¿Entendieron? No la podemos entender. Pero esto es lo que sabemos de la Trinidad. Es algo que la mente humana no puede comprender en su totalidad. Preparando este sermón, un teólogo decía: yo puedo salvarme,
así no entienda en totalidad lo de la Trinidad. Pero sí me voy a salvar si creo en la Trinidad. Aunque usted no lo entienda, pero hay que creerlo. ¿Me hago entender? Para poder ser salvos. Esta doctrina se acepta por fe. Son de las poquitas doctrinas en la Biblia, porque casi todas las doctrinas tienen su explicación, tienen su lógica, tienen su razonamiento. Pero la Trinidad es una doctrina que se acepta por fe. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Porque si está en la Biblia, entonces la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Sí? Hay cosas, sobre todo la Trinidad, ojalá que Dios me dé la gracia para poder explicarles y que podamos entender algo sobre este tema. Vámonos con el primer punto, la palabra Trinidad. Empezaré diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Usted en la Biblia nunca va a encontrar la palabra Trinidad. Le dirá usted, pero entonces, pastor, ¿cómo voy a creer en una doctrina si no está en la Biblia? También les voy a decir algo, Biblia tampoco aparece en la Biblia. ¿Entendemos eso o no? Usted nunca va a encontrar un texto bíblico que diga Biblia. Pero creemos que la Biblia es ¿qué? La palabra de Dios, aunque no está el nombre ahí literal Biblia. El término Trinidad nació entre los cristianos entre el segundo siglo después de Cristo. Este término nos va a ayudar, Trinidad, la Trinidad nos va a ayudar, ese término, esa palabra, nos va a ayudar a expresar el hecho de que Dios es uno y que existe en tres personas. Vuelvo y repito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El segundo punto es, debemos de tener cierto cuidado. Porque hay hermanos que creen en la Trinidad, pero tienen una idea muy rara sobre la Trinidad. Una idea muy rara sobre el Padre, una idea muy rara sobre el Hijo, una idea muy rara sobre el Espíritu Santo. Es sino uno hablar con un evangélico, con evangélicos, y uno dice, uy, ¿este de dónde aprendió eso? ¿Y este de dónde aprendió aquello? Si el pastor nunca lo ha enseñado. Si eso nunca se ha enseñado en la iglesia, ¿por qué este sale con esas? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lastimosamente, hermanos, usted en la casa tiene Wi-Fi y va y tiene YouTube y tiene internet, y entonces usted se mete allá y usted todo lo que escucha, todo lo que ve, le dice amén. Y no, hermanos, ahorita es más complicado pastorear. Hace 30 años atrás solamente creían en la palabra del pastor, pero ahorita usted tiene miles de pastores, ¿no? Porque escucha miles y miles de sermones y miles y miles, y lee miles y miles de estudios en internet. Usted y yo debemos de tener mucho cuidado porque nos pueden enredar. Amén. Si usted no está firme en los caminos de Dios, te pueden enredar. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener? No son tres dioses. Que eso les quede claro. Nosotros los evangélicos no creemos en tres dioses. No. Creemos que Dios es un solo Dios en tres personas, pero es un solo Dios. Son perfectos en unidad. El uno no va a hacer lo que quiera sin consultar con el otro y sin ponerse de acuerdo con el otro. Son perfectos en unidad. Entonces no son tres dioses. Porque hay creyentes que creen que el Padre es un Dios, que el Hijo es un Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios, en minúscula. La doctrina de la Trinidad no es triteísta. Triteísta es eso, creer en tres dioses. No, nosotros somos monoteístas.
reconocemos que solo hay un solo Dios. Entonces, no somos, vuelvo y repito, no somos triteístas, somos monoteístas. Mono significa uno y teísta Dios. Reconocemos que hay un solo Dios. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Vamos al tercero. La doctrina de la Trinidad nos dice que Dios es uno y existe en tres personas. Estas tres personas son iguales en cuanto a los atributos. Cuando digo atributos significa características. Cuando decimos que el Padre es omnipotente, también estamos diciendo que el Hijo es omnipotente y que el Espíritu Santo también es omnipotente. Amén. ¿Estamos en eso? Cuando la doctrina, cuando decimos de que el Padre y el Hijo son uno solo, es decir, que los tres son dignos de adoración, que son dignos de que usted y yo le celebremos culto y que usted y yo le tengamos fe. ¿Sí? En otras palabras, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hay hermanos que creen que el Padre es superior al Hijo y que el Espíritu Santo es inferior al Espíritu Santo. Que el Padre manda a los otros y tienen que obedecer. No. Aquí no hay nadie superior al otro. Son iguales. Tienen los mismos atributos. Antes que se me olvide, hace por ahí 20 años salió un libro que se llama, de Benny Hinn, se llama La oración fuerte del Espíritu Santo. Los que tengan ese libro no es bueno leerlo, porque ese libro ya está estudiado, requete estudiado, de que es un libro que no está con la sana doctrina. Benny Hinn en su libro habla de que hay que orarle al Espíritu Santo, hay que pedirle al Espíritu Santo. Y pone al Espíritu Santo por encima del Padre y del Hijo. ¿Entienden eso? La herejía esa. La oración de nosotros los cristianos, ¿a quién debe estar dirigida? ¿A quién? Al Padre. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el intermediario, pero la oración debe de ser al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí no hay uno más grande que el otro, uno con más poder que otro. No. Todos son iguales en poder, dignos de que los tres se adoren, se exalten, dignos de que le adoremos y le demos culto. Cuarto, la doctrina de la Trinidad es monoteísta, como lo decía ahora. La Biblia nos enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que existe un solo Dios. Que eso nos quede claro en este estudio. Existe un solo Dios. No tres dioses, un solo Dios. Vamos con el Antiguo Testamento, algunos textos que hablan de eso. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son tres, uno. Moisés también lo dijo. Allí Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando dice Dios que no hay otro Dios fuera de él, quiere decir que hay un solo Dios. No hay más. Pare de contar. Vámonos con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos también la declaración de que hay un solo Dios. Romanos 3:30. Porque Dios es uno, dijo el apóstol Pablo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un
solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero mire esa declaración al principio. Hay un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios. Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vámonos al quinto punto. La Biblia llama Dios a cada una de las personas de la Trinidad. Con este punto quiero decir que la Biblia trata al Padre como Dios, a Jesucristo lo trata como Dios, no como un hombre cualquiera, y al Espíritu Santo también la Biblia lo trata como Dios. Primera de Corintios 8:6, mira lo que dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces aquí en este texto trata al Padre como ¿qué? Solo hay un Dios, el Padre. Trata al Padre como Dios. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios el Padre. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Dios nuestro Padre. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a hablar acerca del Hijo. Romanos 9:5. Y este punto es muy importante. Lo que acabé de mencionar, de pronto para los unitarios es Dios, el Padre es Dios, la Biblia lo tiene como Dios. Para los testigos de Jehová, ellos lo tienen claro, que Jehová es Dios. Pero lo que sigue les va a dar duro a los testigos de Jehová, porque no tienen a Jesús como Dios. Y uno en la Biblia, en los evangelios, uno ve que a Jesús lo tratan como ¿qué? Como Dios. Vámonos a Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Qué harán los testigos de Jehová cuando leen un texto como este? El Cristo, el cual es Dios. Por eso nos llamamos cristianos, porque si Jesucristo no fuera el Hijo de Dios, mira, pare de contar, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo, estamos creyendo en un simple hombre. Pero creemos en Jesús, ¿por qué? Porque es que Él es ¿qué? Él es Dios. ¿Lo ven o no lo ven en este texto? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí no lo llaman Dios, sino el gran Dios, y le da el nombre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es un hombre, es Dios. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. ¿Quedó claro? Cristo, el cual es Dios. Colosenses 2:9. Porque en Jesús
todo el capítulo de 9, los primeros versículos habla de Jesús. Dice, por el cual Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo ese texto? Que en Jesús está toda la divinidad. Que Jesús es Dios. Hebreos 1:8 dice, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el cual el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Bueno, creo que quedó claro. Y fuera de eso hay muchos textos más, pero escogí como los más claves que hablan acerca de la divinidad de Jesús. Ese punto es clave, porque vienen los testigos de Jehová y los enredan si esto no está claro. En cuanto al Espíritu Santo, este punto, vamos a mirar que algunos textos de la Biblia trata al Espíritu Santo como Dios, no como una fuerza, como los testigos de Jehová dicen, o como los unitarios, que creen que no son tres personas, sino que es la misma persona, que se transforma unas veces en Padre, otras veces en Espíritu Santo y otras veces en eso. Eso es un enredo horrible. Entonces vamos a mirar, sobre todo para mí uno de los pasajes más claves para uno decir que el Espíritu Santo es Dios, es el pasaje de Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Cuando el apóstol Pedro habló con Ananías y le dijo, verso 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Mire, pues aquí no está hablando del Hijo, no está hablando del Padre. El apóstol Pedro dice, has mentido al Espíritu Santo. Y en el verso 4, mira lo que dice. Hombre, Ananías, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mira al final, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a quién. ¿Se acuerdan el versículo 3 que dice el apóstol Pedro, has mentido al Espíritu Santo? Y en el verso 4 dice, has mentido a Dios. Entonces los apóstoles veían al Espíritu Santo como ¿qué? Como Dios. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este pasaje es muy importante porque habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No la obra del Padre en la vida del creyente, no la obra de Jesús en la vida del creyente, sino la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Mira cómo en este texto tratan a Jesús como al Espíritu Santo como una persona muy distinta al Padre, una persona muy distinta al Hijo, con atribuciones muy diferentes de lo uno a lo otro. ¿Qué está diciendo en el versículo 26? Que el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad, que nos ayuda a interceder, a orar, para saber orar como conviene. En el verso 27 nos dice que el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. Conforme a la voluntad de Dios, también intercede por nosotros. Pero está hablando ¿es de quién? Del Espíritu. ¿Sí lo ve que está en mayúscula o no? El Espíritu está en mayúscula. Otro texto que habla del Espíritu Santo como persona es 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo?
todo lo escudriña. Todo lo escudriña. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Aquí vemos al Espíritu Santo que da dones a los cristianos. Aquí no dice que los dones del Padre o los dones de Jesús, no, está hablando de los dones del Espíritu Santo que da a cada creyente. Si lo ven como lo trata la Biblia, como una persona aparte del Padre de Jesús, que tiene funciones distintas en la vida del creyente. Verso 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, un don, otra palabra de ciencia, otro don, a otro el don de fe, a otro dones de sanidad, a otros el dones de hacer milagros, a otros dones de profecía, a otro el don de discernimiento de espíritu, a otros don de diversos géneros de lenguas, a otro el don de interpretación de lenguas. ¿Y quién lo dio? El Espíritu Santo. Efesios 4:30. Este texto sí es mundial, es decir, tratan al Espíritu Santo como una persona aparte del Padre y el Espíritu Santo y de Jesús, es decir, personas distintas, un solo Dios, tres personas distintas. Mira cómo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí está diciendo el Señor que usted y yo corremos el peligro o cometemos el pecado de contristar al Espíritu Santo. No habla de que podemos contristar al Padre, lo podemos hacer, al Hijo también, ¿cierto? Pero la Biblia habla de contristar al Espíritu Santo. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando usted no cree en la palabra que escucha, cuando usted no escucha un consejo, cuando usted hace a un lado una profecía que Dios haya dado, cuando usted no le para bolas a las cosas de Dios, cuando usted ve un don, una sanidad y usted no cree, cuando en usted hay incredulidad, usted está contristando a la persona del Espíritu Santo. Mateo 28:19, un texto que nos lo dejó el Señor Jesucristo. Y yo le doy gloria a Dios por ese texto. Porque donde no estuviera ese texto, yo creo que hasta los evangélicos se hubieran vuelto unitarios y todos los evangélicos se hubieran vuelto testigos de Jehová. Pero gloria a Dios por ese texto. ¿Qué hacemos con ese texto? No lo podemos sacar de la Biblia, no lo puedes romper, está ahí. Lo dijo el Señor Jesús. El Señor, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cada pastor evangélico, cuando va a bautizar, dice esa fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fácil decir, yo te bautizo en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús y ya, pare de contar. Pero no, aquí Jesús ordenó a los cristianos que la fórmula bautismal es esa, los tres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué harán los unitarios? ¿Qué harán la Iglesia Unida, la Pentecostal Unida de Colombia, cuando lee un texto como este? ¿Qué hará un testigo de Jehová cuando lee un texto de estos? ¿Está claro? Segunda de Corintios 13:14. Mira cómo Pablo termina una carta a los corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, habla del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Más claro? Un texto que habla de la Trinidad, véalo ahí.
Vuelvo y repito, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vámonos al sexto. Las tres personas de la Trinidad cooperan entre sí y trabajan en mutuo acuerdo. Al Padre se le atribuye la creación. Él es el creador del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que hay encima y debajo de ello, lo visible y lo invisible. Pero aunque el Padre es el creador, el Hijo y el Espíritu Santo cooperaron como un solo Dios para crear lo que vemos. ¿Entendimos ese trabalenguas? Al Hijo se le atribuye la redención y la salvación de los hombres. Él es el Cordero inmolado que desde antes de la fundación del mundo estaba preparado para que viniera y reconciliara a los hombres con Dios. Pero también al Padre y al Espíritu Santo también cooperaron como un solo Dios para enviar a su Hijo. El Hijo no vino acá porque Él quiso, no, Él fue enviado por el Padre y por el Espíritu Santo. ¿Sí ven cómo trabajan los tres para un solo propósito? Otra, el Espíritu Santo se le atribuye la santificación del creyente, la regeneración de los hombres. Al Espíritu Santo también se le llama el Consolador, aquel que nos guía a toda verdad. Al Espíritu Santo también es el que intercede por nosotros, aunque Jesucristo también intercede por nosotros, pero el Espíritu Santo también se le da esa atribución. Pero también el Padre y el Hijo, como un solo Dios, cooperan en la obra de la santificación, de la regeneración, de la consolación y de la intercesión. Es decir, aunque ellos tienen funciones específicas, pero los tres trabajan en un solo propósito. Nunca usted va a escuchar decir pelear al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, no hagamos eso. Sí, yo lo voy a hacer. Por encima de lo que usted diga, lo hago. Nunca. Los tres son perfectos, ¿qué? En unidad. Desde siempre y hasta siempre trabajan en mutuo acuerdo. Yo quiero terminar. ¿Qué tal si yo me pasa al punto 8? La doctrina de la Trinidad es esencial en el cristianismo. Quiero terminar con esto. Donde no existiera la doctrina de la Trinidad, donde usted no crea en la doctrina de la Trinidad, el cristianismo se iría a piques. ¿Por qué? Por ejemplo, yo digo que los unitarios, los pentecostales unidos, están en la olla, porque están negando la Trinidad. Y si niegan la Trinidad, entonces tampoco hay cristianismo. Porque entonces si no hay Trinidad, entonces Jesús es un simple ¿qué? Un simple hombre. Un simple hombre que nos dijo que era Dios. Y el que murió en la cruz, entonces, fue un hombre. Y si el que murió en la cruz fue un hombre, un simple hombre, entonces la salvación está en juego. El perdón de nuestros pecados también están en juego. Porque no hay ser humano, por muy grande que sea y por muy espiritual que sea, que nos pueda salvar. Solo Jesús, el Hijo de Dios, era el único que podía estar ¿qué? En la cruz y morir por nuestros pecados. Tenía que ser un cordero sin mancha. Y todos los seres humanos tenemos mancha. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, si no creemos en la Trinidad, entonces todo el cristianismo se va a piques. Quiero leer dos textos, dos pasajes. Filipenses 2, del 9 al 11.
Mira cómo exaltan a Jesús, cómo lo adoran. Así hay que ver a Jesús, como el Hijo de Dios, como Dios, digno de ser adorado. ¿Por qué hago esa resaltación? Por los testigos de Jehová, que no creen en Jesús como Dios. Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí la Biblia nos está diciendo que Jesucristo es digno de que toda rodilla que se doble. Y a usted y yo nos han enseñado que no debemos de adorar a ningún hombre, porque si usted y yo adoramos a cualquier hombre, pecamos, cometemos el pecado de la idolatría. Qué horrible, cómo verá Dios cuando un ser humano se le arrodilla a otro. Cuando ven al Papa, cuando ven a un obispo, la gente se le arrodilla. No, al único a quien es digno de ser adorado es Jesús. Él es Dios. Y mira lo que dice Apocalipsis 5, del 12 al 14. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Jesús no fue un simple hombre. Jesucristo fue Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne. Siendo Dios, se hizo hombre. Y los que lo vieron en él la gloria del unigénito del Padre. Alabado sea Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado hoy. Permite, Señor, que esta palabra haya quedado clara, que no tengamos ninguna duda de que Dios es un Dios trino, que no son 3 dioses, que es un solo Dios manifestado en 3 personas, 3 personas distintas de la una a la otra. Cada una tiene una función especial en la redención del hombre, pero todos los 3 son personas y tienen los mismos atributos. Si el Padre es omnipotente, el Hijo también y el Espíritu Santo también. Son perfectos en unidad. Y Dios, gracias. Gracias por darnos esa revelación. Gracias por esta palabra, oh Dios, por esta doctrina tan importante, porque creo que es una de las más importantes del cristianismo y que es algo que debe de quedar claro entre nosotros los cristianos, Señor, que no debe de haber ninguna duda de que Dios es trino, que creemos en la doctrina de la Trinidad y que eso no nos lo van a cambiar nadie nos va a cambiar, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Alabado sea Dios. Amén.